A comenzar a conversar un poco con Omar Farah, el presidente de APIMED, empresario de la ciudad de Tandil, y un poco, bueno, hoy se conoce, hoy asume el nuevo segundo de Economía. ¿Cómo va viendo esta gestión del flamante ministro? Bueno, era la pendiente, ¿no?, del Ministerio de Economía nuevo que tenemos, que agrupa industria, agro, etcétera. Le faltaba una figura con peso propio técnico dentro del sector económico, porque bueno, Massa viene de la política, esto ya lo sabemos todos. Esto consolida un poco la idea de un Ministerio de Economía fuerte, de alguien que pueda ser un interlocutor válido con los organismos técnicos y con las cuestiones técnicas de la macro, la micro. Bueno, faltaba eso. Gracias a Dios se encontró, se sumó por el bien de todo, independientemente de que uno comparta o no quién es y cuál es la política. Es necesario en este punto que se completen los organismos, que funcionen realmente y que tengan el respaldo técnico que hace falta, que en este momento es importantísimo, porque realmente solo con política no se resuelve y solo con economía tampoco se resuelve, así que es un momento muy particular y personalmente lo veo como una buena combinación técnico-política, al menos como para que podamos sobrellevar esta situación y se vaya saliendo de a poco. La cuestión económica es realmente grave, hemos llegado a un punto difícil. Una cosa que se le critica, digamos, al nuevo ministro es que todavía no hay un plan. ¿Vos creés que lo hay y todavía no se ha manifestado, o con las pocas cuestiones que se han dado a conocer, como por ejemplo el aumento de tarifas, vos ves que se va rumbeando hacia un plan? No, yo no creo que haya un plan. Sí hay una decisión importante que no es menor. Un acuerdo político entre pinzas de fondo. Hay que ver cuán fuerte es ese acuerdo político, en primer lugar. Y en segundo lugar, las cuestiones más estratégicas, más necesarias, son las que están puestas arriba de la mesa. Uno lo resume como tarifa, o tarifazo, aumento de tarifas, lo que sea, redistribución de la tarifa. Pero en definitiva lo que están haciendo es tratando de equilibrar el déficit fiscal. No es cierto que el déficit fiscal no provoque inflación ni desequilibrio en la economía, es un concepto equivocado. Provoca, y lo provoca de gran forma. Entonces, bueno, acuerdo político para sostener esto, primero. Segundo, equilibrio del presupuesto público, el déficit fiscal. Son cosas elementales. Después se está viendo otras variables. Hoy acaba de ser publicada la Ley de Promoción de Inversiones en Construcción y Blanqueo de Dinero. Dentro de la misma ley está puesta la posibilidad de complementar los planes sociales, o sea, para los que trabajen en ese sector. Habrá que esperar en esta semana toda la reglamentación de esto, pero también es un paso importante. O sea, estamos viendo tres aspectos: el acuerdo político, el equilibrio del déficit, o digamos la eliminación del déficit o lo máximo que se pueda, y programas de inversión que atraigan movimientos realmente a la economía, que es lo que está paralizado por la gran desconfianza. Buscar ese equilibrio del déficit, una de las opciones tiene que ver, uno de los elementos que se ha tenido en cuenta es el tema de las tarifas. ¿Cómo impacta esto en las empresas? Claro. No, en las empresas, ustedes imaginen que si en la población en general es difícil de entender, en las empresas está clarito. O sea, el aumento es del 110, 120, 50, 40, viene aumentando desde el mes de enero, los saltos son del 30-40% y en algunos casos se ha más que duplicado. Es decir, todo lo que son contratos de abastecimiento de energía garantizado, porque hay que ver que esto se pueda mantener también, no nos olvidemos de los cortes y los problemas que hay habitualmente cuando llega el verano. Bueno, en las empresas está claro, nos aumenta siempre, o sea, y se ha puesto en marcha y están, a partir del 22 de julio tenemos una nueva tarifa y está eso en la factura ya de este mes, esto es clarito. ¿Y eso no genera inflación también? Eso genera inflación en la medida de lo posible. Acá donde empieza a colisionar la posibilidad que te da el mercado del nivel de precios que vos tenés y la necesidad de trasladar ese aumento de costo. Cada uno lo sabe en particular.
En principio uno diría, sí, esto es inflacionario también. Ahora, el impacto inflacionario de los sectores donde está aumentando fuertemente, que son las electrointensivas más que nada, podemos decir que va dirigido a una cierta cartera de bienes que no tiene tanto impacto en la economía familiar. Digamos que no sufriría el índice de precio al consumidor un fuerte impacto con ese tipo de industria. Está bien. Seguimos charlando en un ratito. Hablaremos de las situaciones de las empresas de Tandil, como siempre lo hacemos, tomando obviamente distintos rubros, ¿no? Porque cada rubro obviamente plantea situaciones diferentes. El tema de las importaciones, ¿se consigue, no se consigue? Bueno, ¿qué pasa con los que importan y los que exportan también? Bueno, seguimos charlando con el titular de APIMED en minutos nada más. Omar Fará, empresario, contador público nacional también, y bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la situación, Claudio, usted había planteado, de las empresas aquí en la ciudad de Tandil, ¿no? Correcto, el tema de la guerra, importaciones, exportaciones, ¿cómo viene este tema, Omar? La guerra. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Yo estoy en contacto con la Cancillería, está haciendo un seguimiento de quienes están vinculados a este mercado, directa o indirectamente, ¿no? Hay, bueno, de Tandil, esta zona, mi empresa es la única que está vinculada a una firma rusa con destino de la exportación a Hungría, puerto Rotterdam, que esto tiene que ver también. Hasta ahora seguimos paralizados, pero hemos avanzado en el último mes en dos aspectos, en la renegociación del precio y en la renegociación del cronograma de entrega. No es que se haya terminado la guerra, sino lo que han ido haciendo las empresas rusas con compromisos internacionales es radicarse en otros lugares, hacer convenios con otros países para poder abastecer esos contratos que tenían que abastecer. Esto es el caso nuestro, es un tren que se arma en Hungría y se exporta a Egipto. Entonces, ya había una prealianza con firmas húngaras para que hagan el ensamble de las piezas que vienen de los diferentes lugares del mundo y de ahí poder exportarlo a Egipto. Esto estaban recibiendo la estructura superior del vagón desde Tver, Rusia, y lo han reemplazado por empezar a hacerlo ahí mismo en Hungría. Así que eso cambió el cronograma de entrega, pero empieza, digamos, a disponerse nuevamente la forma y las condiciones de entrega. En todo el mundo hay renegociación de precios de abastecimiento porque realmente las cosas han cambiado muchísimo, entre ellos los fletes, ¿no? O sea, tu empresa se encuentra, digamos, afectada directamente por la guerra. Por la guerra, directa. Hay más firmas en la provincia de Buenos Aires, pero somos aproximadamente en el país vinculadas a esa zona 25 empresas, según lo que dice la Cancillería, que viene siguiendo cada caso en particular y su evolución. Cada semana o cada 10 días nos preguntan cómo viene avanzando el tema en las negociaciones de cada aspecto. ¿Y cómo te manejas, Omar? Porque, digamos, tu empresa había apuntado los cañones, si se me permite el término desafortunado, por cierto, en este contexto, pero bueno, estaba trabajando fundamentalmente con ese proyecto. ¿Cómo se arregla la empresa? Tenemos 2 o 3 proyectos importantes en ejecución en este momento. Uno de ellos era el proyecto de Rusia, que era más que interesante para nosotros. Eso consolidaba ciertamente gran parte del comercio exterior, pero bueno, estas son las pymes, ¿no? Se agrandan y se achican rápidamente, así que estamos ahora atendiendo los otros pedidos y estamos principalmente coordinando con nuestros proveedores. En este caso, el proveedor de fundición no es de Tandil por el tipo de material de que se trata, pero estamos coordinando con ellos cómo va a seguir la entrega y estamos pidiendo que nos den un plazo razonable para prepararnos para abastecer normalmente, ¿no? Estamos hablando de 60, 90 días aproximadamente. Correcto. En cuanto a esta renegociación que están realizando, bueno, evidentemente nadie suponía que una guerra iba a durar más de 6 meses, como ya prácticamente estamos cumpliendo ahora. ¿Esta renegociación en qué plazo se realizaría? Vos sabés que yo supongo que esto alteró todo, así que la finalización del proyecto, que iba a ser a fines del año 23, supongo que se extenderá.
El nivel de precios, la variación en el nivel de precios internacionalmente es importante, ha cambiado entre un 18 y un 20% de los precios internacionales, esto es una locura en la consideración normal, y realmente se está teniendo consideraciones que habitualmente no se tienen, ¿no? Porque, digamos, acá cada cosa que uno toca es muy delicado, porque yo podría decir que a consecuencia de esto tuvo un perjuicio enorme como empresa, las inversiones que hicimos y todo lo demás. Entonces todo el mundo está tratando de cuidar que a nadie se lo perjudique demasiado y se puedan retomar rápidamente la producción, ¿no? Así que, digamos, la palabra en comercio internacional, siempre se lo digo a los que tienen la posibilidad de exportar, es verdaderamente eficaz, o sea, más allá de los papeles. Porque imagínense que todo esto hay que llevarlo a un juicio de algún tipo. ¿A dónde? ¿Cómo? Terminamos en La Haya. A La Haya te iba a decir. Claro. Exacto. ¿No? Entonces la palabra, la negociación, la buena voluntad existe más que ninguna otra cosa, ¿no? Mira qué interesante. No, yo iba a preguntar por el resto de las empresas, cada uno con sus particularidades, obviamente, cómo está el tema de trabajo, siguen trabajando, se empieza a dificultar la cobranza. No es menor lo que viene sucediendo con los embargos de cuentas de la AFIP. Ese, digamos, que es el ingrediente que tenemos últimamente. El Estado no perdona aún en el contexto. No, ninguno, ni ARBA, y ARBA de todos lados, porque ahora tenemos la particularidad de que mucha gente trabaja en convenio multilateral, así que llegan embargos de ARBA de Corriente, de Entre Ríos, de ARBA, ¿no? Sí, de cada agencia de cada provincia. Eso es a mansalva, realmente volvimos a la normalidad de antes de la pandemia, ha vencido el plazo de 30 días aproximadamente, se producen los embargos, eso dificulta mucho la operatoria, además que empieza a haber complejidad en el circuito de cobranza, se traban las cobranzas normalmente, en algún punto esto es consecuencia del Estado, el Estado empieza a retrasar los pagos a proveedores y eso impacta en gran parte de la economía. El Estado es un demandante, digamos, el famoso gasto público, demandante de diferentes productos a nivel nacional, es importante, con lo cual el impacto del no pago del Estado en la economía afecta realmente. Y eso es lo que está en perjuicio hoy, no tanto el trabajo, y tenemos dos puntas, problemas de cobranza, dificultades en el comercio exterior, porque hay algunas cosas que no terminan de cerrar, y el problema de la importación y la disponibilidad de insumos. El aumento permanente de costos. Hoy la ecuación, la forma para equilibrar la ecuación de una pyme es compleja, no es que no la conozcamos, es decir, hemos tenido periodos de este tipo con ingredientes nuevos, ¿no? Pero, digamos, tenemos una guerra en el medio, hay cosas que son diferentes, pero como siempre digo, entre los privados nos vamos a poner de acuerdo. Lo único que no podemos poner de acuerdo es que pedirle a la AFIP que no embargue en estos términos por la cuestión que está sucediendo en la economía, la traba normal, la incertidumbre de los salarios y los aumentos y todo esto que está pasando tensiona, genera expectativas negativas en la gente y baja el consumo, digamos, pero la fuerte inflación es un ingrediente que inyecta presión a gastar el dinero, así que esto genera que todavía siga habiendo actividad en todos los rubros, el dinero quema en la mano, el peso quema en la mano, y esa es la razón. Claro. Estos inconvenientes que se observan en lo que tiene que ver con las cadenas de pago, ¿podemos llegar a hablar que estamos con riesgo, cerca o lejos de un cese o un corte de esa cadena de pagos como por un momento? No. Eso se descarta por ahora. Cese no. En esta época cese no creo que se produzca. Va a haber dificultades, pero te vuelvo a decir, Rodolfo, entre los privados siempre, aunque haya problemas graves, se soluciona, se le encuentra un mecanismo. Claro. El tema es el diálogo con el Estado en sus diferentes aspectos. Es imposible y es algo de peso importante, digamos, porque uno no presenta las declaraciones juradas, tiene multa, las tiene que presentar. Si tiene multa y no las presentas, te empezás a caer del sistema, dejás de ser pyme.
Si dejás de ser pyme no podés computar a cuenta de otros impuestos ciertos impuestos. Lo que no es de tanta gravedad empieza a ser grave. Si te descuidas te sacan el comprobante de inscripción. Si te sacan el comprobante de inscripción, cuando tu cliente te está pagando te tiene que retener una cifra sideral de impuestos porque no apareces en ningún lado. Es decir, es todo muy delicado. El comienzo de esa cadena es la no presentación de declaraciones juradas, por ejemplo. ¿Por qué el empresario a veces no las presenta? ¿Cómo? No, ¿por qué el empresario a veces no presenta determinadas declaraciones o determinados pasos que le exigen desde el punto de vista tributario? Y está la famosa presentación en cero o la no presentación. Yo te diría que hoy la no presentación es imposible porque el accionar del fisco en eso es automático, muy rápido. Y la presentación en cero es sumamente peligrosa, pero lo haría porque él no tiene forma de pagar lo que tiene que pagar. O sea, estás cobrando a 90 días y estás facturando porque tenés actividad pero no cobras, estás liquidando IVA en forma permanente cada 30 días. A pesar de que tenés cierto beneficio, vos podés optar por pagar cada 90 días el IVA, pero si lo haces no podés ingresar en planes de pago, o sea que podrías hacer eso con el IVA, pero no te podrías atrasar con las cargas sociales, de manera tal que ese mecanismo es muy complejo, pero lo harían porque realmente no tienen forma de hacerle frente. Vos imaginate, el día 20, hoy, estás presentando la declaración jurada de IVA, la tenés que estar pagando a fin de mes. Si para esa fecha no la tenés paga, automáticamente te están intimando la deuda y al mes siguiente vas a tener el embargo. Omar Farah está con nosotros. Te sacamos de la empresa, te llevamos a casa. A casa. Sí. Insisto en lo que decía hoy, ¿no? La verdad que el ahorrar hoy en día parece una utopía, pero si hay alguien que hoy por hoy puede llegar a ahorrar algunos pesitos, no se puede comprar $100, qué suerte poder comprar $100, porque además que te deje el Estado comprarlo. Claro, que te deje el Estado comprarlo, porque la mayoría de la gente no lo puede hacer por distintas circunstancias, pero vas a comprar por el home banking y no te lo permiten. Si te lo permiten, ahí está el negocio, ¿no? A ver, digamos, si hay alguien que puede ahorrar poquito, cada vez menos, ¿dónde está el negocio? 47.000 pesos por mes. Ponele que eso serían... Son $200 que podés comprar. Claro. $200. Son 47. Y los vendés en 59, más o menos. O sea, ya ahí hiciste el puré. 12. Con eso pagás la luz, el gas. Claro. Está bien. Esa es una. Ahora, si la cifra es más grande, lo que está viendo ahora es una época similar a fines del 2002. Algunos se van a acordar. El dólar empezaba a bajar y la tasa de interés era del 100%. Al final del 2003, la gente que se animó compró casi el doble de dólares que tenía al final del 2002. Hay que ver la tasa de interés. Hoy en día es muy alta la tasa de interés para ciertas cifras. Estamos hablando 6-7% mensual, es mucho. Y en la medida que lo que hablábamos al principio, se recupere algo de confianza, tengamos pautas económicas serias y la cuestión política se mantenga en este acuerdo, el dólar blue no se va a disparar demasiado, porque se va a seguir colocando deuda y la gente va a seguir tomando en peso con semejantes tasas de interés. El rendimiento es importante frente a un dólar relativamente estable. Una especie de ruleta rusa lo que nos sí, está señor. proponiendo, ¿no? Como manejar una empresa. Igual. Claro, el hogar es una pequeña empresa, ¿no? Hay mucha Pequeñita gente, empresa. Mucha gente que con las criptos, que con esto de los plazos fijos, el dólar, todo, hay más gente especulando de lo que uno cree y la tienen más clara de lo que uno piensa. Ajá. Lo de las criptomonedas no terminó siendo un fracaso, ¿no? A nivel inversión. Todo digo, ¿no? es muy, sí, en algunos según casos, cuando entró cada uno, según ¿no? tal Claro. de ellas. Nunca me quise meter en ese tema. Mira. Hay que tener mucho tiempo, como en la bolsa. Claro, aprender. Sí, hay que tener mucho tiempo, mucha información para poder ganar dinero en ese sector. No dispongo de tanto tiempo. No nos va a ir bien a nosotros, Rodolfo, si nos metemos en eso. Hagan lo tradicional, que no se van a equivocar. A veces plazo fijo, a veces dólar. Contador Omar Farah también dándonos algunos consejos para el hogar, para el que pueda ahorrar. La verdad que es increíble, pero alguien que podía ahorrar esto que decía él, casi 50.000 pesos
hace un año, digamos, si no han cambiado los ingresos de la persona, sigue trabajando en el mismo lugar, es muy difícil que hoy pueda ahorrarlos. Hablo del mismo ingreso, ¿no? O el mismo trabajo, no hablo del mismo ingreso, del mismo trabajo. Es muy difícil. Alguien que por ahí podía ahorrar, no sé, 30, 50 mil pesos, hoy le resulta muy complicado. También cambió el concepto de la gente, ¿no? Después de la pandemia cambió el concepto y a eso sumarle la inflación. Todos aprendemos rápidamente. La gente gasta el dinero, por eso es que sigue habiendo actividad. Ajá. Lo gasta lo más rápido que puede y sabe que se puede enfermar, entonces donde tiene más o menos cubierto su presupuesto familiar, se va lo invierte en salud. Lo invierte en salud, que es distraerse. Él, sus hijos. Sí, sí. Importante. Omar, muchas gracias por molestarte aquí hasta el ECO. No, al contrario. Muy muchas amable. Gracias a usted. Omar Farah, presidente de APIMED, pero lo que cada vez que viene lo utilizamos en más de un aspecto.